Muy bien, buenas noches de nuevo. Saludo a todos los compañeros. Y en este tercer video, pues también debo de hacer el énfasis con nuestro amigo José, que está bregando a conectarse y ha tenido algunas dificultades desde nuestro querido Ecuador. Bueno, luego de identificar el problema, o mejor, de definirlo, formularlo en términos de la teoría existente, teníamos el segundo punto de cómo vamos también a medirlo en términos de definir las variables latentes, cuántos enunciados o reactivos requerimos, cómo medirlos, incluso si en realidad apuntan a explicar o a medir lo que se quiere. Tenemos el tercer punto como identificación del modelo. Ya tendríamos también cómo podemos... aquí esta identificación no es que ya lo construimos, no, sino cómo podemos buscarle o garantizar que tenga solución. Porque como aquí estamos hablando de ecuaciones, entonces tienen que tener soluciones. Y lo que estamos colocando en la diapositiva es determinar si un modelo está identificado. Se debe de trabajar antes de la recolección de datos, al menos saber, ¿no? Entonces se calcula el número de grados de libertad utilizando la siguiente fórmula, que es el número de variables observadas. Observadas quiere decir cuántos ítems tengo, no el número de variables latentes, eso es distinto. Las latentes se construyen con las observadas. Entonces el número de variables observadas, asumamos que tengamos 10 ítems, serían 10, por el número de variables más 1, todo eso sobre 2, entonces sería 10 por 11 dividido 2, 55, serían los parámetros, o mejor, el número de grados de libertad que se requerían, ¿cierto? Se espera que los grados de libertad del modelo deban ser mayores o iguales a 0. Un modelo sobreidentificado es el objetivo de todos los modelos de ecuaciones estructurales. Mientras más grados de libertad, más parsimonioso es. Esto en última lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener que tener un número de variables observables, pero también un número de parámetros a estimar. Y entonces tendríamos que estimar, dependiendo de las variables obviamente, cuántas covarianzas, cuántos errores hay que considerar, etc. Y ahí, al hacer las diferencias, debe darnos positivo para poder garantizar la solución de las ecuaciones. Pero también los software nos va a dar apoyo sobre eso, si no nos diría, no hay solución, no tenemos una posible solución porque no se satisface esa sobreidentificación. Entonces por ese lado no tendríamos tanta dificultad. Aunque previamente eso implica también si tenemos muchas variables observables, implicaría que también ver cuántas estimaciones requerimos. El cuarto punto, evaluación de la calidad de la base de datos. Y aquí siempre volvemos a caer a lo mismo. A ver, lo que va dividido es el producto de el número de variables observables por el número de variables más 1 sobre 2. Todo el producto. Por eso le mencionaba, si tenemos 10 variables me quedaría 10 por 11. Y ese producto lo dividimos entre 2 y eso sería el número ya por ese lado, el número de parámetros que tengo para estimar. ¿Sí? Bien. Bueno, tal vez no ha podido entrar nuestro compañero José. Lástima. Pero bueno, estaremos pendientes. En el cuarto punto, evaluación de la calidad de la base de datos, pero ya lo mencionaba. Ahí volvemos a llegar a un punto que siempre es neurálgico, y es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra siempre es un tema, digamos, por un lado complejo y por otro el que nos avala o no la credibilidad, obviamente, del trabajo realizado. En este tema de ecuaciones estructurales, lo que he leído y buscado, en fin, pues surgen muchas ambigüedades, en el sentido de que no hay una uniformidad de conceptos. Unos hablan hasta, aquí dice el de 200 sujetos para cualquier estudio de ecuaciones estructurales, otros hablan de otros valores mayores. Sin embargo,
también se ha hablado de un mínimo de 100, o he leído al respecto. ¿Cuál es mi posición? Hombre, yo creo que se vuelve a hacer lo mismo de siempre. Hay que saber cuántas variables, digamos, observables tengo, porque de eso influye mucho, obviamente, en el procesamiento. Por lo tanto, siempre que hemos trabajado el tema de multivariante, se ha recomendado que hay que tener k más 1 variables por 10 mínimo, ¿no? Por 10. O sea, que estarían como más acorde a la primera posición que hay en los párrafos. Debería tener entre 10 a 20 participantes por parámetro estimado. Sin embargo, es usual en estas teorías pues tener muchas variables observables, entonces implicaría un tamaño de muestra muy grande. Si no puedo tener un tamaño de muestra muy grande, pues la sugerencia sería es más bien tratar de buscar un modelo más simple. O sea, no tener muchas variables latentes y para construir cada variable latente no tener demasiados ítems o muchos ítems. Recuerden que para tener la posibilidad de medir alguna variable latente se recomendó mínimo 3, o hay que tener mínimo 3. Pero de ahí usted puede tomar 5 o 6, 7, 8 o 30. Pero ya el de 30, eso implicaría cada vez que requeriríamos más datos y más datos. Entonces, dependiendo de la posibilidad de mi muestra, puedo jugar también si mi modelo es más complejo o menos complejo. Y de eso dependerá. En unas con otras tampoco podemos perder de vista qué tan variables serían las respuestas de las personas, porque depende de la variabilidad, eso implicaría también un tamaño de muestra más grande, o en su defecto menos. Aunque al tener escalas, se presume que de pronto las variabilidades no son mucho si es una escala de 1 a 5, por ejemplo. Si es de 1 a 10, cada vez puede haber la posibilidad de una heterogeneidad mayor, y eso implicaría de pronto muestras más grandes. Pero en general son los conceptos que se tienen acá. Ahora, el análisis de la multicolinealidad es otra de las situaciones a evaluar, donde ya sabemos el tema de la multicolinealidad en la regresión múltiple, porque aquí también está ese concepto, el tema de las variables independientes que toman el nombre acá de exógenas con respecto a unas variables endógenas. Entonces también hay que mirar el tema de la autocorrelación entre las independientes. Y esa situación se puede minimizar eliminando una de las que esté más correlacionada. Pero de lo que sí es un hecho es que entre todas, y claro que haya, lo que se busca es que estén bien correlacionadas, ¿no? Que es la teoría del análisis de factor, o el análisis factorial. Que todas, que si están bien correlacionadas y apunten a un factor, que lo expliquen adecuadamente. Bien, ahora vemos estimación de parámetros, como un quinto punto. En esta parte, pues, o mejor, todos estos puntos se tratarán más en detalle cuando tengamos ya el ejemplo en el software. Sin embargo, lo quise traer a colación o a mencionarlo, dado que vamos al menos entrando en el lenguaje, ¿no? Acá se trabaja más el tema de máxima verosimilitud. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vamos a hacer el análisis de factor, que nosotros hemos trabajado y que usualmente se trabaja con el método de componentes principales, pues ahora se va a sugerir, para que quede más coherente y como paso previo al manejo de las ecuaciones, usar el análisis de factor confirmatorio usando la técnica de máxima verosimilitud. Muy buenas noches, José. Me satisface plenamente que hayas podido entrar. Acaba de hacer referencia a tu caso, pero me alegra ya que estés acá, y eso es, al menos por ser la primera vez, creo que ya no haya problemas en el futuro. ¿Me escuchas adecuadamente? Ah, bueno, en este lenguaje hablamos 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Para como se digita más que conversar de parte de ustedes, entonces usamos esa estrategia. Bueno, muy bien, José. En el momento está en la sala. José es de nuestro amigo, es del querido Ecuador. En el momento está en la sala nuestro compañero Jesús de Venezuela, y gran amigo también Saúl Arellano de México. Otros participantes nos siguen por videos, como es Francisco Gloria. Bien, y se me escapa uno ahora.
Bueno, José, la dinámica, como tú eres la primera vez que están en nuestro curso, hicimos una conducta de entrada. Ahora envío videos para que se pueda reforzar lo que hemos conversado. Mm, digitas en pantalla las inquietudes a medida que avancemos. Y en cualquier momento tienes micrófono, también puedes solicitar el micrófono y yo te daré las indicaciones del caso. Entonces, demos la bienvenida a José y lo, digamos, actualizo en que estamos grabando el tercer video, dando unas generalidades todavía del tema de ecuaciones estructurales, y venimos en el quinto punto de 7. Pero como es la primera charla, pues toca algunos conceptos, como lo hago iniciando cada sesión. ¿Es claro la situación? Lo más importante es que puede estar en la sala. Bien, retomando, estoy diciendo que en el quinto punto está muy bien, gracias. ¿Cómo podemos hacer la estimación de parámetros? ¿O cómo podemos hacer? No, sino que hay diversas estrategias. ¿Sí? Y mencionábamos que está el tema de la máxima verosimilitud. Y que por eso cuando trabajemos previamente el análisis de factor, usamos esta estrategia también. Pero esta estrategia de máxima verosimilitud es la sugerida y la más usual cuando se cumplen los supuestos de normalidad multivariada. De todas maneras, el de normalidad multivariada es más complejo de validar y usualmente se maneja, se hacen las pruebas univariadas. Para, digamos, si tengo 7 ítems, pues miraría para cada una. Sin embargo, también la experiencia me dice que no son muy normales en el tema de las escalas de percepciones, que es lo más usual que trabajamos, porque si son escalas de 1 a 5, por ejemplo, es poco probable que nos concentremos en el 3. Generalmente o vamos del 4 y el 5, o por su defecto del 1 o el 2. Entonces, a veces también hay que estar, digamos, tener la posibilidad de usar otras técnicas. Por ejemplo, aquí se mencionan el método de mínimos cuadrados ponderados, los generalizados y otros. La ventaja de esto es que nosotros no tenemos que saber la parte matemática de su cálculo, sino en los software saber la dirección, la ruta de cuándo seleccionamos uno u otro. Es lo más relevante, pero es cierto que tenemos diversas opciones de métodos. También es cierto que cuando requerimos algunos procedimientos que obvien el supuesto de normalidad multivariante, pues requeriríamos también un tamaño de muestra más grande. Es la sugerencia de los diversos autores. Aunque yo sigo insistiendo en que no necesariamente tiene que ser tajante la norma que nos digan, que habría que mirar cómo es la variabilidad también de las variables que estemos trabajando. Muy bien, aquí ya en el último párrafo mencionamos que si las estimaciones obtenidas no reproducen los datos, pues habrá que rechazar el modelo. Y hago la referencia de nuevo a el artículo y sus autores, como son los profesores Ruiz, Pardo, San Martín. Y que el documento creo que ya se los... Bueno, ya les envié uno, pero ahí también está la referencia del otro, donde podemos acceder al texto. Bueno, me va a quedar dos cositas, el 6 y el 7, y ya llevo 13 minutos en este video, luego voy a parar esta grabación.